Bueno, estamos con Hernán Chaparro y con Carlos Meléndez hablando un poco de institucionalidad en este tema de mirar al Perú un poco más allá de la coyuntura. Yo había estudiado economía y me fui a estudiar una maestría de políticas públicas, y en la maestría de políticas públicas en realidad lo nuevo y lo que más aprendí, lo que más me interesó es lo poco que nos enseñan de ciencia política, ¿no? Los economistas somos vivos y le cambiamos de nombre, le llamamos elección pública. Pero es un poco lo mismo, solo que he visto desde el lado de un economista, ¿no? Y una de las cosas grandes que uno aprende es que sin instituciones es bien difícil dar el siguiente paso. Sin instituciones la sociedad no se pone de acuerdo en qué hacer, y sin instituciones no consigue hacerlo cuando ya se puso de acuerdo, ¿no? Formalmente había un teorema de imposibilidad de Arrow que recuerdo, y había este tema de acción colectiva, ¿no? Carlos creo que nos puede explicar esto mejor que yo. Hola Pablo, mira, básicamente imaginemos que tenemos dos países que conviven en un mismo territorio, pertenecen a un mismo continente, tienen gente que habla el mismo idioma, fueron fundadas a la misma vez, pero resulta que a pesar de que tienen muchas cosas en común, a un país le va muy bien económicamente, en términos de desarrollo, y al otro país le va muy mal. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente las instituciones políticas, las instituciones en general. Es decir, esta forma de reglamentar tanto la vida política, económica y social del país. A pesar que hay muchos elementos en común, las instituciones van a hacer siempre la diferencia. Y esto es muy importante, porque desde el inicio de la fundación de los países, con el paso del tiempo, las instituciones se van solidimentando, se van haciendo cada vez mucho más fuertes. Entonces, las decisiones que tomamos en términos de qué instituciones vamos a tener para que nos rijan la vida van a ser importantes en el largo tiempo. Cuanto más tiempo pase, las instituciones, para bien o para mal, se vuelven más fuertes. Sí, y además hay una cosa, ¿no? Uno tiende a creer, porque tú mencionas que los estudios que hacemos, en los estudios que hacemos efectivamente la gente tiende a pensar, cuando se habla de instituciones, de edificios, ¿no? Un edificio de 8 pisos es una institución, algo así, ¿no? O corporaciones, no sé, que pueden ser públicas o privadas, pero la verdad, las instituciones son en primera instancia, o parte de ellos son reglas, ¿no? Elementos de acuerdo común. Entonces, finalmente es una forma de actuar en función de cierto nivel de predictibilidad, ¿no? Y si cada quien hace lo que le da la gana, digamos que entonces no hay instituciones, para decirlo en sencillo, digamos, ¿no? Y las cosas se vuelven poco predecible y poco gestionable, ¿no? Y una de ellas, por decirte, ya que estabas tocando el tema del Congreso, son, por ejemplo, los partidos políticos, y si vamos a tomar a los partidos como un espacio en el cual podemos ver si hay instituciones o no, más tenemos tribus que partidos, ¿no? Entonces, que son casi clanes familiares. Entonces, ya de ahí nomás comienzan los problemas, ¿no? ¿Recuerdas algunos datos, aunque no sean tan precisos, digamos, de la percepción de la calidad de las instituciones peruanas? El Congreso, por ejemplo, ¿cuánta gente lo aprueba? Sí, mira, no hay institución entre Congreso, Poder Judicial, que es la peor, la que tiene más baja evaluación, o Ejecutivo, que pase del 25%, ¿no? O sea, sobre todo el Congreso y Poder Judicial, o sea que son de los 3 poderes 2 importantes, el Congreso no pasa del 20%, ¿no? Y no pasa del 20% de manera constante, ¿no? Claro. Y consistente. Y en el otro lado del espectro, ¿cuáles son las instituciones bien percibidas? Las mejor percibidas, la Iglesia, ¿no? No por gusto, cada vez que hay un conflicto en algún lado de este país, se le pide a la Iglesia que medie porque tiene credibilidad, ¿no? Y lo otro que termina siendo una institución, y mucho más en estos tiempos, son los medios de comunicación, ¿no? Que son 2 importantes. Y una tercera era, vamos a ver cómo camina ahora el tema, la Defensoría del Pueblo, que dentro de las instituciones vinculadas al Estado siempre ha sido de las mejor evaluadas, ¿no? Justamente este domingo estamos publicando una encuesta, y la verdad no estábamos evaluando Defensoría, en parte porque había este tema de quién es el titular, pero hemos comenzado a hacerlo, así que vamos a ver de qué va. Sale? A ver, voy a recordar una definición de Douglas North, que gana Premio Nobel de Economía, que dice que las instituciones son instrumentos diseñados por las personas, digamos, para restringir su comportamiento, ¿no? Creo que es más o menos así la traducción.
Y el otro dato es un dato del Foro Económico Mundial, que efectivamente no ha sido un método tan riguroso y esto, pero es muy leído, muy seguido, muy mirado por empresas, etcétera, para decidir a dónde ir. Y las instituciones peruanas son muy débiles, más débiles que las de otros países de ingresos parecidos, más débiles que las de Ecuador, por ejemplo, más débiles que las de, sin duda, Colombia, Chile, y más débiles que inclusive varios países de África, y no me refiero pues a Botswana, a Sudáfrica, a los que les va bien, ¿no? Que el problema que tenemos es un problema grave, no es un problema nuevo, pero es un problema grave. ¿En qué medida crees tú, Carlos, que las instituciones se debilitan con el fujimorismo? ¿O ya venían mal y el fujimorismo termina de echarles tierra encima? Lo que pasa es que nuestras instituciones están muy ligadas a la fortaleza del Estado o a la debilidad del Estado. Las instituciones finalmente son reglas de juego que las pone el Estado para que haya cierta predictibilidad en el comportamiento. Si tú tienes un Estado débil, tus instituciones van a tender a moverse de acuerdo a los ímpetus de los gobernantes de turno. Si tú tienes gobernantes con vocación democrática, van a tender a asentarse en esos términos. Claro. Si tienes gobernantes en términos autoritarios, van a tender lamentablemente a debilitarse. Como tienes un Estado muy débil, depende mucho de las élites políticas. En ese sentido, el fujimorismo se fue perverso, pues, ¿no? Porque terminó justamente debilitando las instituciones democráticas. Ahora, lo que sucede lamentablemente es que a partir del año 2000 en adelante, a pesar que vivimos una democracia electoral, nuestra democracia en términos de instituciones se ha continuado debilitando, se ha continuado devaluando, tanto durante Toledo, durante García y últimamente con Ollanta-Humala. En el sentido siguiente, uno de los principios básicos de la institucionalidad democrática es el equilibrio de poderes, tanto un equilibrio de lo que llaman accountability vertical, es decir, que los electores vean representados sus intereses con los gobernantes, y accountability horizontal, que son el equilibrio de poderes, los mecanismos de control, los checks and balances que hablan en términos políticos. Tú tienes mecanismos de control en el Perú como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, precisamente aquellas instituciones que no deberían tener órdenes de parte del Ejecutivo. Alguien que un presidente diga finalmente, usted, Tribunal Constitucional, debería hacer esto, o se enfrente con la Defensoría del Pueblo porque no está de acuerdo por el sorteo del servicio militar, lo que está haciendo es vulnerando ese equilibrio de poderes. Tenemos una democracia, de acuerdo, pero algunas instituciones democráticas se han venido devaluando, y eso depende mucho de la mano de los gobernantes. Claro, en realidad tenemos una democracia formalmente, ¿no? Realmente, electoral. Claro. Y yo creo que digamos, yo creo que es importante que digamos, el televidente entienda cómo esto se va expresando en cosas, no sé si llamar, bueno, sí, cotidianas, ¿no? O sea, falta de institucionalidad es más corrupción, ¿no? Cada quien hace, digamos, justamente la falta de rendir cuentas, el sentir que yo finalmente o funcionario público o en fin, quien quiera que detenta un espacio de poder delegado lo perciba como propio y a poder decidir lo que le da la gana. Eso es una fuente de corrupción y otra fuente de gran conflictividad y que las cosas no caminen. No, en mi cabeza, conga es más un tema de precariedad institucional que otra cosa, porque si hubiera quien negocie bien con la compañía, quien ponga las reglas ambientales adecuadas, quien vele por ellas, por un lado, y por otro lado, quien sepa usar los recursos de la minería en beneficio de la gente, y en el lado de las personas, ¿no? Instituciones que representen a los pobladores, que sepan realmente llevar las cosas para donde le conviene a la mayoría. Y eso, ninguna de esas cosas en realidad ocurre, ¿no? ¿O qué ocurre, no? Vamos a ponerlo así. Institucionalidad habría si tanto la minera como el Estado, como el gobierno regional, como la ciudadanía de Cajamarca, o en fin, la que fuera, porque finalmente a eso voy, el pueblo, supiera exactamente acá tenerse cada uno, ¿no? El tema está que como todo se redefine y todo es relativo, entonces se define el conflicto de una manera en Cajamarca y puede que, no sé, en Moquegua sea de otra manera y puede que en Arequipa sea de otra manera y finalmente todo se está inventando a cada rato, ¿no? Y eso genera también, te digo, de parte de la misma ciudadanía una actitud de mucha desconfianza, porque finalmente, si desde el lado de las instituciones, vamos a llamarle formales, ¿no? Hemos hablado del Congreso, del Poder Judicial, etcétera,
no hay un funcionamiento adecuado y hay una especie, como ahora, una suerte de ninguneo del ciudadano. ¿El ciudadano cómo actúa? Ninguneando a la institución. Claro. Entonces es un mutuo ninguneo, por un lado, o si hay corrupción de parte de las instituciones, el ciudadano, para poder defenderse y seguir viviendo, actúa de manera corrupta. Ejemplo, estudio para una institución justamente vinculada a estas cosas, y señoras en un focus te dicen, oye, mira, cuando hay un robo en el barrio, yo no voy a la comisaría. Institución que debería ser predecible en su comportamiento. O peor, es predecible, pero de manera perversa, ¿no? O sea, yo sé que si voy a ir, no me van a hacer caso. Entonces, ¿para qué voy? Una. O dos, si voy y quiero que funcione, tengo que pasar plata. O sea, tengo que actuar corruptamente para que el sistema funcione. Entonces, eso es, pues, Tú acabas de mencionar, Hernán, bomba, ¿no? Algo importante, instituciones formales. ¿Por qué? Porque también dentro de la literatura sobre instituciones se abre un espacio para hablar de instituciones informales. Que en realidad son las que prevalecen acá. Exactamente. Y además, tú tienes a actores formales, como el propio Estado, promoviendo instituciones informales. Un ejemplo, ya que hablábamos de los conflictos sociales. Los conflictos sociales, de un tiempo a esta parte, tienden a canalizarse hacia lo que son las mesas de diálogo. ¿Qué es una mesa de diálogo? ¿Cuáles son las reglas de juego de una mesa de diálogo? ¿En qué parte de la institucionalidad, en qué parte de las leyes, cuál es el reglamento de una mesa de diálogo? No lo sabemos. Y todos hemos visto los acuerdos, ¿no? Firmados y visados página por página en un documento hecho a mano. Y eso supuestamente es el origen de políticas públicas. Imagínate un Estado que se está socavando a sí mismo, legitimando instituciones informales que no ha reglamentado. Y es justamente el reclamo de la mayoría de la gente. Hay un conflicto, ¿por qué? Porque quiere una mesa de diálogo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se opera eso? No sé, pero ahí está. Sí. No, es un tema grave, ¿eh? Te digo, pues sí. Regresamos después de la pausa. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.